Las cartas de Juan, atribuidas al apóstol Juan, aunque interesantemente ninguna de las tres se identifica con nombre. Entonces es por otras cosas, su estructura, su contenido, sus mensajes, muy parecidos, por ejemplo, al Evangelio de Juan. Por esta similitud, por este tipo de mensaje, por este tipo de escritura, la mayoría de los expertos teólogos han asumido que este es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan y también el libro de Apocalipsis. Y se escribió más o menos al final de del siglo I, en los años 90. Um, es más o menos la fecha que se ha dado, similar también al Evangelio de Juan y Apocalipsis. La primera de Juan parece dirigirse a un grupo disperso de cristianos también en Turquía o Asia Menor, parecido a las cartas de Pedro. La segunda de Juan parece dirigirse a una iglesia en particular a la que metafóricamente o en forma de código secreto quizás la llama la señora elegida y sus hijos. Y la tercera es la más personal. Si está dirigida a una persona en particular, a Gallo, y hay otros nombres que se mencionan ahí como Diótrefes y Demetrio también. Parece más personal. Entonces, más general, la primera de Juan, a, a una iglesia la segunda de Juan y a una persona la tercera de Juan. Más o menos así vemos los destinatarios. Creemos que se crearon en Éfeso, precisamente en el área del Asia Menor hoy. Y desde allí se escribió para esa misma uh, gente de esa misma área. Es interesante que, al igual que Juan, el Evangelio de Juan, estas cartas, tienen mucha cultura y principio, ideología helénica de la cultura griega. Y por ende ataca herejías que vinieron también del mundo griego. Ya vimos cuando estudiamos Juan la doctrina del gnosticismo, una doctrina que promocionaba otra vez un tipo de conocimiento secreto, una verdad secreta accesible solo a algunos, a la que llamaban el logos o el verbo, por medio de un cierto código especial místico. Ciertas personas podían conocer este secreto. Este es el ambiente en que se está escribiendo estas cartas. En el caso de Primera Juan particularmente, hay una subdoctrina del gnosticismo, una de las variantes del gnosticismo se llama el docetismo. El docetismo es una creencia que viene de la palabra doke en griego, que significa apariencia. Como rechazaban a Cristo, todos los gnósticos, por supuesto, porque veían el conocimiento de la verdad fuera de Cristo. Por lo tanto, una de las cosas que decían también, particularmente los docetistas, es que el cuerpo de Jesús no era tal, no era real, no era un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y el mío. Era simplemente una apariencia de cuerpo, una apariencia de cuerpo. El capítulo 5, versículo 6, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no fantasma, no una apariencia, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cristo es humano, fue perfectamente hombre, fue perfectamente Dios. Esta carta prueba ambas cosas. Estos gnósticos o acusaban a Cristo de que su cuerpo no era real, por lo tanto su sufrimiento no era real, o no creían en su divinidad. Por eso es que se le refiere a él como el verbo, el logos, no solamente en Juan, sino en estas cartas de Juan también. Se enfatiza ese aspecto de la divinidad y la humanidad de Cristo. Por eso, nuestra fe, el tema principal de 1 Juan,
Nuestra fe debe ser verdadera. Creer en quien debemos creer realmente. Estar claros en quién creemos. Creemos en un ser completamente Dios y completamente hombre. Dios hombre, Jesucristo, el Verbo. Y como tenemos ese ser nunca visto antes, nunca comparable con nadie, debemos obedecerlo en todo lo que dice. Desde el principio de la carta, aunque no se identifica él, vamos a versículo 1, primera Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice el autor de la carta, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, lo tocamos, entonces si tenía cuerpo, tocante al verbo de vida, al logos, a Cristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto entonces y oído, eso os anunciamos. ¿Y cuál es el propósito de esta carta? ¿Qué es lo que quiere lograr el autor? Para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí está. Ese es el propósito de la carta, ¿sí? Aparentemente habían problemas. Yo noto dos problemas aquí también, quizás consecuencia del gnosticismo y del docetismo. Uno es la vida liberal de pecado. Por eso se ataca tanto el pecado aquí, dice una de las partes. El que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Y si hemos conocido al verbo, ya no podemos vivir en pecado, dice esta carta. Entonces ataca el pecado severamente, pero también dice que si hemos pecado podemos levantarnos otra vez. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Es un ánimo a no pecar, pero si pecamos, tenemos abogado para con Dios. Otra aparente consecuencia de todo esto es que había muchas divisiones entre ellos, por supuesto, muchas creencias distintas, ¿sí? Querían vivir cada quien en su forma, había desunión, desunidad, no se amaban. Es interesante que uno de los temas a través de la carta es el amor. Dios es amor. El que ha conocido a Dios, entonces ha conocido el amor. No tienes que conocer a Dios a través de un secreto, un código secreto o un logo de la filosofía helénica. Vas a conocer a Dios a través de Cristo. Y no está escondido. No está en tinieblas, como dice Juan, 1 Juan. Dios es luz. Entonces no tenemos un código secreto, escondido. Ha sido revelado y es Cristo. Esa es la verdad. Eso es lo que tenemos que conocer, más nada. Y por eso debemos vivir de acuerdo a lo que Él ya manifestó y vivió. Vivió en amor, ya nos mostró su amor muriendo por nosotros. Nosotros también debemos amarnos, no solamente a Él principalmente, sino también unos a otros. Y nos habla del buen credo, la creencia real, en qué es lo que debemos creer, no en las doctrinas docetistas y gnósticas de la época, sino en Cristo, el Verbo encarnado y manifestado en el mundo de parte del Padre, de parte de Dios. Dice el versículo 1 de 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Aquí se habla mucho del anticristo como aquellos que o niegan la humanidad de Cristo o niegan su divinidad. Es interesante que todas las sectas se caracterizan por eso. Cualquier secta que usted puede pensar va a negar algo de la personalidad de Cristo. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Los solos de Jesús niegan al Padre, solo es Cristo. Los musulmanes niegan la divinidad de Jesucristo. Así, usted va a ver que muchas doctrinas falsas atacan a la persona de Dios, a la persona de Cristo.
Es interesante finalmente de Primera de Juan que se identifica al autor como el anciano, como lo vamos a ver en otras cartas claramente. En Segunda de Juan, por ejemplo, versículo 1 dice, el anciano a la señora elegida. Ahí sí se identifica como el anciano. No da el nombre, pero todos los expertos están de acuerdo en que este es Juan, el apóstol. No sabemos por qué se llama el anciano, si es porque la palabra anciano en griego significa líder, presbítero, obispo, líder de una iglesia, o también por su edad avanzada. En ambos casos, él cumple estas dos características y se identifica a sí mismo como el anciano. Segunda de Juan se dedica a una iglesia, quizás, creemos, la mayoría de los intérpretes no cree que haya sido una señora en particular, creemos que haya sido una iglesia que se reunía en una casa particular de una familia. También está en el mismo contexto de las herejías que hemos visto, en el mismo contexto histórico, y por eso se les anima a andar en la verdad. Dice versículo 2, de versículo 1, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Interesante que hay mucho amor en estas cartas, los llama hijitos en muchas oportunidades. Expresa algo similar a Juan también, ¿no? En este sentido del amor de Dios hacia todos. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros, gracia, paz, misericordia de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Andad en la verdad, es la principal de Segunda de Juan. Tercera de Juan, como ya dijimos, se escribe a una persona en particular, Gallo. Se le alaba por ser fiel y hospitalario. Algunos creen que es el mismo Gallo que también Pablo felicitó por las mismas características, ¿no? No estamos seguros, pero es posible que sea el mismo. Y habían otros seres allí, por ejemplo, otros personajes como Diótrefes, a quien se habla muy duro en contra de él por cosas que estaba haciendo mal. Ah, por ejemplo, versículo 9 de tercera de Juan. Yo he escrito a la iglesia, dice el autor, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Parecía un hermano que era un líder autocrático, rechazaba a los líderes, otros líderes del cristianismo, quería controlar a su iglesia increíblemente, no era hospitalario, a él lo exhorta, lo regaña, pero elogia a Demetrio, versículo 12. Le dice a Gallo, Juan, en el versículo 11, amado Gallo, no imites lo malo, no imites a Diótrefe, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, a él sí debes imitar, dice Juan, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces hay elogio a Demetrio, hay elogio a Gallo y hay reprimendas contra Diótrefe. En esta desunidad posiblemente uno está trabajando por uno, otro por otro, por eso es que el tema de la carta es trabajar juntos en la verdad. El tema de la primera es obedecer la verdad verdadera. La segunda es andar en esa verdad. Y la tercera carta de Juan es trabajar juntos por la verdad.